No hay personas que me dicen, cuando afirmamos por las redes sociales que reaparecía Carlos Salinas de Gortari, me dicen, ¿reaparece? Pues si nunca se ha salido de la escena. Y no, no se ha salido de la escena, pero no ha tenido Carlos Salinas de Gortari una intervención así con gran asiduidad en los medios de comunicación. Sus presentaciones son muy esporádicas y ahora tuvo una en una reunión organizada por The Economist, que es un foro muy importante que se hace análisis económico político en el mundo. El expresidente Salinas con esto reaparece en el acto de clausura de la 25ª edición de la Cumbre México 2015, organizado por la revista británica The Economist. Por supuesto que cometimos errores y esos están reconocidos públicamente. Bueno, incluso él se aventó un libro, ¿no?, donde habla de todos sus errores y todo lo que él supuestamente cometió. Yo creo que no habla completo de sus errores. Habla de lo que él ve como sus errores. Mas creo que los errores de Carlos Salinas de Gortari fueron mucho más allá de lo que él acepta como los errores, porque solamente los errores que acepta son de carácter económico, pero después de todo, no obstante, reconoce parte de lo que fue su problemática en su gobierno desde el 88 hasta el 94, que tuvo, para nuestro gusto, 4 años muy buenos en su sexenio y 2 patéticos, lamentables, rematando en 1994 con la muerte de Luis Donaldo Colosio, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, de José Francisco Ruiz Massieu, el papá de la hoy secretaria de Relaciones Exteriores, y después el desfiguro en su salida cuando, una vez que termina su sexenio, se va a una huelga de hambre ahí totalmente fuera de sitio, fuera de quicio, y la economía, ¡pum!, se colapsó brutalmente en aquel 94, que él llama para que sea 95 y que a él no le toque absolutamente nada. Por supuesto, dice entonces, cometimos errores cuando fue cuestionado sobre las opiniones negativas que los mexicanos tienen sobre lo que fue su administración. No obstante, dice que su gestión ha padecido la formación de una serie de estereotipos y citó una frase del expresidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que decía: el peor enemigo de la verdad no es la mentira, el peor enemigo de la verdad es el mito, el estereotipo persuasivo, como pensando o provocando el pensamiento de un Carlos Salinas víctima de clichés que degradaron su enorme desempeño. ¿En dónde estuvo el desempeño, para nuestro gusto, importante de Carlos Salinas de Gortari? Salinas de Gortari abrió a México al mundo de una manera un tanto precipitada en el sector primario, pero que a México le construyó opciones con el Tratado de Libre Comercio que estaban antes del tratado, antes del TLC, muy fuera, pero totalmente fuera de cualquier, digamos, posibilidad de desarrollo importante, con una mayor inercia. Antes del TLC de Salinas, pues la economía mexicana estaba cerrada, estaba protegida, las aduanas estaban, bueno, eran limbos en los que el comercio, las materias primas, los productos elaborados, nada funcionaba bajo una óptica totalmente discrecional aplicable desde la Secretaría en aquel tiempo en Hacienda, con aduanas. Señala que la crisis de 1995, fíjense cómo habla, la crisis de 1995, no habla del 94, insisto, habla del 95, provocó un desánimo tan grande que una de las salidas fue el culpar al pasado, es decir, a su administración. Aquí, ¿qué está haciendo? Aquí estoy yo, Salinas de Gortari, y aquí está Ernest Zedillo. No va a haber palabra, concepto, oración completa o un proceso ideológico de Carlos Salinas de Gortari en el que no aproveche para echarle tierra a su sucesor. ¿Por qué? Bueno, Ernest Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari, y esto la familia Salinas nunca lo va a perdonar. Yo recuerdo cuando Ernest Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas, que recibió una llamada del entonces presidente Zedillo, que me dijo exultante: acabo de lograrlo, ya está en la cárcel Raúl Salinas de Gortari. ¿Usted cree
que en la familia Salinas de Gortari esto no representa un resentimiento, pues tan lo representa que aquí Carlos Salinas no desaprovecha la ocasión de esta reunión con The Economist para decir, no, lo que pasó fue después de mi administración. Explicó que el poco crecimiento que ha tenido México obedece a la crisis del 95, otra vez Zedillo, que impidió aprovechar el impulso que tenía la economía estadounidense y que luego de en enero del 94 arrancar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte impulsado por mi gobierno, o sea, el gobierno de Carlos Salinas junto con el presidente George Bush padre se pusieron de acuerdo en el salón Lyndon Baines Johnson de Houston, Texas, para empezar la serie de negociaciones que unirían a 3 pueblos hacia el TLC. Primero 2, Estados Unidos y México. Canadá ya tenía lo suyo en intercambios comerciales con Estados Unidos. Y después se extendió la línea y fue Canadá, Estados Unidos y México los firmantes de este acuerdo del Nasdaq. A pesar de ello, aseguró que la economía creció gracias al propio TLC que no permitió que México se estancara. O sea, en lo que dice, la apertura del TLC promovida por mí le dio a nuestro país alternativas que no tenía antes, toda vez que faltaron reformas legislativas oportunas para respaldar al propio Telecán. Algunos confundieron al convenio comercial con un instrumento o con un fin en sí mismo, y esto aflojó el proceso de reformas en el país. Y dice entonces, tuvimos casi 2 décadas sin cambios, que son elementos fundamentales para crecer a tasas superiores. O sea, con Congreso o sin Congreso favorable o como sea, hubo una oposición legislativa a las iniciativas de modernización del país de los presidentes de la República, y esto no fue exclusivo para Carlos Salinas de Gortari. Lo mismo le pasó a Zedillo, lo mismo le pasó a Fox, lo mismo le pasó a Calderón, y ahora con Enrique Peña Nieto no le pasó lo mismo, logró un pacto político por México, pero tuvo consecuencias que en un minuto le digo. Sobre el paquete de reformas aprobadas por el gobierno de Peña Nieto, dice que las reformas tienen 3 momentos: cuando se debaten, cuando se aprueban y cuando se instrumentan. Y ahí, pues con eso, Carlos Salinas le avienta otra vez en este caso, a Enrique Peña Nieto, haciendo sentir que se debatió la serie de reformas propuestas en el gobierno de Peña Nieto. Después se aprobaron. Se aprueba la ley de telecomunicaciones, se aprueba la ley de reforma política, de reforma educativa, de reforma fiscal, de reforma financiera, de toda una serie de reformas propuestas, toda una serie. Pero en la letra chiquita de las leyes secundarias, cuando se aterrizan, cuando se pasa de la teoría a la práctica, ahí Carlos Salinas de Gortari, ahí es en donde creo que se ha fallado. Subraya que este último momento, el de la instrumentación, es el más importante, porque si no se instrumentan adecuadamente las leyes, entonces no importa qué tan buenas sean, cuando no van a los frutos que sobre de ellas esperan. Sobre si sugeriría una estrategia al presidente Enrique Peña Nieto para que en lo que resta de su administración Peña Nieto tuviera otro desempeño que le diera un crédito que ya no tiene, Salinas dice, así, es un animal político, dice, no es mi posición ni mi responsabilidad el hacer sugerencias. Lo que estaba diciéndonos a todos es, yo no estoy asesorando a Enrique Peña Nieto, yo no soy responsable de las políticas fallidas que han traído por consecuencia desánimo entre la población, yo no soy el que ha animado las reformas ni la modernización del Estado mexicano, yo me lavo las manos y no tengo nada que ver con el señor Peña Nieto. Es lo que está diciendo él en esta serie de preguntas-respuestas que le hicieron después de su intervención en este foro de The Economist. Dijo que los programas sociales se han pervertido, fíjese, el asistencialismo se ha pervertido, pues el que él impulsó en su gobierno promovía la participación social organizada. Se lo recuerdo, o si no, se los digo para los jóvenes que no saben qué rollo con Carlos Salinas en su momento.
Carlos Salinas tenía un programa que se llamaba Solidaridad. Y decía, yo pongo el material, tú pones la mano de obra. Es lo que decía. Bueno, hasta el tono, ¿no? Es lo que decía. O sea, yo pongo los tubos y tú haces la zanja y entubas. Yo pongo el concreto y la... Ay, perdón. Este estornudo fue por cortesía del señor Ursúa, que ya nos pegó a todos. En esta pandemia ya nos pegó a todos el catarro. Bueno, yo espero que no les pase por la vía digital. Yo pongo, o sea, el gobierno de la República, gracias querido, el gobierno de la... Gracias, Jorge. No te digo que me quiere contaminar. Yo pongo como gobierno el material, la pintura, y tú la pintas, la fachada. Y entonces dice, yo promovía la participación social organizada, mientras que los que vinieron después de mí convirtieron en dádivas lo que en su oportunidad era otra la idea. Entonces los beneficiarios de las dádivas ya no buscan salir de su situación de pobreza y lo que tratan es de continuar recibiendo dinero del gobierno en lo que se conoce como la política, esta nociva política del asistencialismo. Asistencialismo que a México no le ha dejado nada más que sinsabores. ¿Sabe por qué? Porque si las familias mexicanas de muy, muy escasos recursos reciben beneficios materiales o económicos, solamente estirando la mano, como un derecho, pero no lo toman como una obligación de traducir el beneficio de aquello recibido en algo que resulte productivo, que en primer lugar es para ellos. Y aquí creo que Carlos Salinas de Gortari tiene la razón. Si bien es cierto, en su sexenio hubo asistencialismo, porque lo hubo. Sí es cierto, y lo recuerdo vivamente, hubo convocatorias para hacer productiva esta asistencia, para hacer proactiva esta asistencia, para involucrar a la ciudadanía en su propio desarrollo. Los programas estos de solidaridad, sí es cierto, se descontextualizaron, se perdieron, la Sedesol se convirtió en una secretaría de asistencia pública y no de un ánimo de trabajo para de ahí partir. Fíjense, qué diferencia para una familia de escasos recursos. Mira, vengo aquí para decirte que hay recursos. ¿Qué quieres hacer? No, pues quiero poner una fábrica de tornos. ¿Cuánto necesitas? Necesito 150,000 pesos. Aquí están. Y cuando termines esta inversión, ya esperaría yo que estés produciendo, vendiendo, recibiendo beneficios por lo que aquí te di, dinero más tu trabajo, y luego entonces tendrás la capacidad eventual de pagarme, de pagarle otra vez al Estado lo que el Estado te ha dado. No, lo que se hace es, el gobierno ve a los recursos económicos como, insisto, como frijoles. ¿Cuántos frijoles cuesta esto? 5 frijoles, órale. ¿Qué representa para alguien en el gobierno el asistencialismo? Votos, adhesiones, militancia, adherentes al partido político que les da la dádiva. De ahí no hay un principio subsidiario de corresponsabilidades, no de derechos, sino de corresponsabilidades que, bien orientado, pienso, a la sociedad mexicana le tendría que dar argumentos suficientes como para ponerse, primero, a recibir alguna forma de apoyo material que se traduzca en una forma de producción, o de productividad, o de innovación, o de inversión, o de todo junto. Y pienso que ahí Carlos Salinas de Gortari tiene razón. ¿Qué se me hace importante de la reunión que a la que asiste Carlos Salinas de Gortari en The Economist?
Bueno, para mí lo importante es que el señor se deja ver, se sacude la marca de momentos malos de la economía, haciendo sentir que no correspondió a su periodo lo que fue un descalabro para el país después, y antes que él, con Miguel de la Madrid, y el hombre se lava las manos, no solamente de lo que fue su sexenio, sino de lo que es cuando todo el mundo pensamos que Carlos Salinas de Gortari tiene todo que ver en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y dicho sea de paso, le he echado anzuelos al asunto, y sé que Carlos Salinas no tiene bola ahí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La gente de Peña Nieto se ha encargado de aislar a Peña Nieto de otros actores políticos y se lo ha tomado para sí. Entre Videgaray, Osorio Chong, Luis Miranda, Alfonso Navarrete Prida, Pedro Joaquín Codo, todos los colaboradores cercanos del presidente Peña Nieto se han encargado de tomar al presidente de la República, arroparlo, cobijarlo, sentarlo en un lugar y esperar a que inaugure, corte listones, hable lo menos posible y no diga más. Y entonces, aquí en esta reunión de The Economist, lo que dice Salinas es: si ustedes creen que yo estoy detrás de Enrique Peña Nieto, yo no sé ni de lo que me están hablando. ¿Y saben qué? El hombre es un zorro. Es un zorro. Y aparte de lavarse de la responsabilidad de Peña Nieto por lo que aquí Peña Nieto hace, le avienta toda la crisis de la quiebra del país, de Fobaproa, de la quiebra de los bancos, de la quiebra de los negocios, de la desestructuración de las instituciones en el país, a Zedillo y a los demás. La cadena Zedillo, Fox, Calderón y hasta a Peña Nieto. Y él, nada. No, de veras que lo hace muy bien, se deslinda, pero bárbaro. ¿Más sobre la marihuana? Marco Mejorada, soy de la idea de que el Estado no debe ser regulador de conductas, siempre y cuando éstas no afecten a terceros. La legalización sería una buena medida si se tuvieran las condiciones sociales como en el caso de Holanda. Bueno, a mí no me gusta ni el caso de Holanda, ¿eh? A mí, Pedro. Ahora, usted dirá, a mí qué me importa lo que diga Pedro, y tendrán razón. Pero ves a la sociedad holandesa, acá, arriba, jóvenes en Holanda, pelas, metidos en el mundo de la marihuana. Y luego, como precursor de otras drogas. La despenalización siempre ha sido una disquisición. Lo fue con el alcohol. Lo que pasa es que no lo vivimos, pero lo fue con el alcohol. Raúl Valdomino, Pedro, no creo que tenga efectos negativos la legalización de la marihuana. El alcohol destruye más a las personas y es autor de miles de muertes. El cigarrillo es peor y nadie dice nada sobre el cigarrillo. María Eugenia Ramírez, la marihuana afecta a la memoria en el corto plazo. Te quedas así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya. ¿No? La marihuana afecta a la memoria en el corto plazo, reduce la capacidad de retener y procesar transitoriamente la información para razonar, comprender y aprender. Aparte de que distiende, o sea, ensancha las venas, euforiza, es un estado de euforia similar al principio de la euforia que provoca el consumo del alcohol. Esa descontextualización que te lleva a la alteración de tu escala jerárquica y que en la escala jerárquica dices, no voy a trabajar. Y ya. No. Miren, háganle como quieran los países. Vean como sea las tendencias. ¿Cuál es mi filosofía de la vida? La vida es lo suficientemente alucinante para no tener que usar nada que sea un alucinógeno. La vida es
lo suficientemente excitante para no tener que recurrir a nada que te excite por encima de lo que son tus propios sentidos. La vida es lo suficientemente fascinante como para que no te metas en el caleidoscopio que te proponen las drogas como una manera de exaltar aquello que ya de suyo alucina. La vida no necesita de pastillas o de enervantes. El hombre no necesita de muletas para caminar. Tú no necesitas de muletas para caminar. Es más, la mejor muleta de los seres humanos es la inteligencia, y esa no está ligada con las drogas. Sobre Salinas de Gortari, Raúl Paulín ahora quiere criticar su aberrante modelo neoliberal. Fue lo que nos trajo más pobreza. Ahí están los datos duros. Gerardo Rodríguez, gracias a Salinas de Gortari tuve que cerrar una empresa de 40 años y me quedé sin nada. Pues esto sí que es un... Adriana Castro, Salinas no tiene vergüenza, no tiene derecho a opinar nada sobre México, es un cínico. O sea, se ve que no lo quiere. Gabriela González, Salinas es un hombre manipulador, es un hombre del cual puedes creer lo peor de él. Aparenta ser un hombre que no rompe un plato, pero es lo más corrupto e hipócrita. Por eso es lo más corrupto. En este modelo de sexenio hay cuates que rebasan a Salinas, pero con mucho, Arturo Maldonado asegura, sin duda, Zedillo fue el mejor presidente que hemos tenido. Recibió un país saqueado y lo dejó en marcha. Lástima que se lo acabó Fox. Bueno, Fox aumentó las reservas. No puedo decir que capitalizó toda esta riqueza política que tenía en su apoyo. Creo que si alguien dilapidó capital político se llamó Vicente Fox Quesada. Vicente dilapidó el capital político de una manera por demás rica, ¿no? Acabó. Yo creo que el pecado más grave del panismo entrando al poder es que no pudo romper el modelo económico, político y social del PRI. Tan es así que no lo pudo mover, que se alió a Elba Ester Gordillo, hablo de Fox y de Calderón, se aliaron a Carlos Romero de Champs, a Víctor Flores, se aliaron, bueno, hicieron más grande los parámetros de la partidocracia. O sea, no hubo cambios, la alternancia no se convirtió en alternativa, y al no ser una alternativa trajo descalabros que todavía vivimos. Después llegó Peña Nieto, y Peña Nieto centraliza el poder otra vez, lo toma para sí, vuelve el presidencialismo, y con el presidencialismo la centralización de los procesos políticos, económicos y sociales en México, otra vez vuelve a causar estragos en una sociedad que ya se creía moderna y que no puede avanzar, porque no la dejan avanzar. En México, lo vi ayer, vivimos el desánimo. Sentimos que no hay una hoja de ruta que nos diga hacia dónde ir. No hay objetivos claros sobre teorías de Estado que nos permitan vivir en bienestar, en paz, en armonía, en tranquilidad, en el presente y para el futuro. Hay muchas variables que hacen hoy un México inestable, pero sobre todo un México discontinuo. Fíjense, en días pasados, el miércoles, tuve la curiosidad, estando en Tijuana, tuve la curiosidad de ir a Lomas Taurinas, allá en Tijuana, lugar en el que mataron a Luis Donaldo Colosio. ¿Con qué me encontré? Me encontré con una casa de la cultura, Luis Donaldo Colosio, y con una biblioteca que se llamaba Diana Laura Riojas de Colosio. Las dos estuvieron abandonadas. Y ahora entró una administradora
Yolita, que tiene en esta Casa de la Cultura Luis Donaldo Colosio su forma de vivir, su forma de ayudar. Tiene como prebenda la posibilidad de tener un mercadito por ahí que le produce dinero para poder mantener a 2, 3 personas que están dentro de la casa esta Luis Donaldo Colosio, para ayudar a mujeres a coser, a cortar el pelo, a llevar una agenda mínima familiar, a capacitarse. Pero el lugar está en un estado absoluto de abandono. Un monumento abandonado, tétrico, que habla de la discontinuidad de un país que primero honra a sus mártires, después los olvida, después se acuerda otra vez de ellos. Miren, me preguntarán, ¿y cómo está la estatua de Luis Donaldo Colosio allá en donde lo mataron? Está enmohecida. ¿Qué es lo que más necesitaría? Una lavada. Nadie hace nada. Así es México. Estas discontinuidades en las políticas que se toman debería de cambiar. No lo hacen. Nadie lo hace. Y esto indigna, mucho, creo, indigna. Quiero también informarle que otra vez, hace unos minutos, se suspenden los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fíjense, un aeropuerto debe tener bancos, ¿no? Para cambiar dólares. Y lo que tiene es un banco, pero de niebla. Lo tuvo ayer, lo tiene hoy, hasta el momento 7 vuelos han sido desviados a aeropuertos alternos. Se normalizan ya las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, que fueron interrumpidas en aterrizajes únicamente por espacio de media hora por este banco de niebla que le reporté. Por lo menos 7 vuelos fueron desviados, insisto, a aeropuertos alternos. Banco de niebla. Con el nuevo aeropuerto que propone Andrés Manuel López Obrador, que dice que se van a ahorrar 100,000 millones de pesos en el aeropuerto que él propone, he tratado de darle seguimiento a su propuesta y no le veo los pies y tampoco la cabeza a la propuesta. No quiero decir otra cosa, más que creo que nos hemos perdido en la manera de hacer y planear bien las cosas para beneficio presente y futuro de un país con mayor estatura de miras que a veces no aparecen focalizadas, no se ven bien. Vamos a hacer una breve pausa.